Alfa y Omega, licenciatura en Derecho. Garantías constitucionales. Docente José Alberto Rodríguez Quevedo. Capítulo 7. Garantías de seguridad jurídica. Las garantías individuales pueden definirse como el reconocimiento y protección que otorga una constitución o documento fundamental de un Estado a los derechos humanos fundamentales de las personas, con el fin de evitar que los actos de las autoridades violen o vulneren tales derechos. Dentro de estas se encuentran las llamadas garantías de seguridad jurídica, cuyo propósito o razón de existir es el asegurarle a cada uno de los integrantes del territorio mexicano que tanto su persona como sus pertenencias están a salvo y les serán respetadas. Ideas sobre garantías de seguridad. De acuerdo con la obra Las garantías de seguridad jurídica, editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus posesiones o derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. Las garantías de seguridad jurídica se encuentran consagradas en los artículos 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Política. Análisis de los artículos 14 al 23 constitucionales. Artículo 14. Se encuentra dentro de las garantías de seguridad jurídica, ya que de su lectura pueden observarse un conjunto de limitaciones que tiene el Estado en relación con los individuos, es decir, establece límites y requisitos al Estado en caso de que quiera intervenir en la esfera jurídica de los gobernados. En este artículo se deja ver que si el Estado rompe con esas limitantes determinadas o no cumple con los requisitos ahí establecidos, los actos jurídicos que realice carecerán de toda validez jurídica. Artículo 15. Congruente con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, establece la prohibición de celebrar tratados internacionales para la extradición de reos políticos, entendidos estos como aquellas personas que son sentenciadas en sus lugares de origen por la mera expresión de ideas. De igual forma, se prohíbe la extradición de delincuentes que, en el lugar donde cometieron el delito, hayan tenido la calidad de esclavos. Artículo 16. El primer párrafo del artículo 16 se refiere a los actos de molestia, los cuales son los distintos actos de privación regulados en el artículo 14 constitucional, estableciendo que para que el Estado pueda molestar a las personas debe realizarlo siempre y cuando cumpla con tres requisitos. Primero, que sea mediante una orden escrita. Segundo, que esa orden la emita la autoridad competente para realizarla. Y tercero, que esa autoridad funde y motive correctamente dicha orden. Fundamentarla es citar los preceptos legales con base en los cuales la autoridad emite una orden. Y la motivación es establecer los argumentos que llevaron a la autoridad a emitir esa orden, es decir, las consideraciones que expliquen a la persona a la cual se le va a molestar el por qué se le deben aplicar determinados preceptos legales. Artículo 17. Establece la prohibición de que nadie podrá hacerse justicia por propia mano. Este artículo es la base constitucional de la labor que realiza el Poder Judicial a través de los jueces y los tribunales en nuestro país, ya que son ellos los encargados de resolver y dirimir controversias que surjan entre dos o más personas, dictando para tal efecto una resolución que decida con justicia lo que a cada una de ellas les ha de corresponder. Artículo 18. En su primer párrafo se establece la base constitucional de lo que conocemos como prisión preventiva, la cual se concreta cuando existen indicios suficientes como para considerar que determinada persona ha cometido algún delito, razón por la cual durante el tiempo en que se encuentre sujeta a juicio deberá permanecer recluida, siempre y cuando el delito por el cual se le acusa tenga como consecuencia jurídica la pena de prisión. Artículo 19. Para la mejor comprensión de este artículo deben entenderse someramente las partes de un proceso penal, es decir, los pasos que deben darse para acusar a una persona de la comisión de algún delito. Paso 1. La persona A comete el delito. Paso 2. La persona es llevada y acusada ante el Ministerio Público. Paso 3. El Ministerio Público investiga y encuentra que hay indicios suficientes de que la persona A fue la que cometió el delito. Paso 4. El Ministerio Público tendrá solo 48 horas para investigar y decidir si acusa a la persona A ante un juez. Paso 5. El Ministerio Público debe acusar a la persona A ante un juez por la comisión de determinado delito. Paso 6. Al momento de que el Ministerio Público acuse a la persona A, el juez contará con un plazo de 72 horas
para decidir si en realidad existen los indicios suficientes para considerar que el acusado cometió el delito. De ser así, emitirá una orden de formal prisión y sujeción a proceso. De lo contrario, emitirá una orden de libertad por falta de elementos para procesar. Paso 7. En caso de que se dicte una orden de formal prisión y sujeción a proceso, se iniciará el juicio en el que, después de desahogadas las pruebas y escuchadas las partes, el juez declarará formalmente a la persona culpable o inocente del delito por el cual fue acusado y procesado. Artículo 20. Garantías del inculpado en todo proceso penal. 1. Libertad provisional bajo caución cuando se trate de delito no grave. Derecho a no declarar. Derecho a que se le informe el delito que se le imputa. Derecho a que se le reciban las pruebas. Derecho a ser juzgado en audiencia pública, entre otros. Artículo 21. Establece 3 limitaciones al Estado. Primero, la imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, es decir, solo los jueces y tribunales del Poder Judicial están facultados para declarar culpable a un acusado y para imponerle la pena establecida en la ley. 2. La investigación y persecución de los delitos es competencia exclusiva del Ministerio Público. 3. La autoridad administrativa es la autoridad competente para imponer sanciones a los reglamentos gubernativos y de policía, por ejemplo, el reglamento de tránsito. Artículo 22. En su primer párrafo determina cuáles son las penas que se encuentran prohibidas dentro de nuestro sistema jurídico. Hasta el 9 de diciembre del 2005, este artículo no prohibía la pena de muerte. Es hasta esa fecha que se incluye la pena de muerte dentro del listado de aquellas que la Constitución prohíbe. Para entender con claridad cuál es el alcance de este primer párrafo, será necesario definir y explicar brevemente las penas prohibidas en cada artículo. 1. Mutilación. Cercenar alguna parte del cuerpo. Infamia. Generar deshonra o descrédito. Marca. Señal hecha en una persona para diferenciarle de las demás. Azotes y palos. Golpes propiciados a modo de castigo o sanción con la utilización de algún mecanismo. Tormento. Ocasionar un padecimiento físico o psicológico muy intenso a alguien como castigo o para hacerle confesar un delito. Multa excesiva. Aquella multa que no se individualiza tomando en cuenta las características y circunstancias del infractor, así como la gravedad de su conducta. Confiscación de bienes. Adjudicación de los bienes del gobernado por parte del Estado sin justificación alguna. Penas inusitadas. Penas que no se utilizan en el mundo civilizado por ser crueles y degradantes. Penas trascendentales. Aquellas que son impuestas a una persona determinada, pero que por sus características y condiciones terminan afectando a personas relacionadas con el infractor. Artículo 23. Consagra el principio de non bis in idem, en virtud del cual una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Esto quiere decir que el Estado está impedido constitucionalmente para juzgar a una persona 2 veces por los mismos hechos delictivos. Es decir, si una persona haya sido sentenciada, ya que se le haya condenado o se le haya absuelto, o bien se encuentra en proceso respecto de esos hechos delictivos, no existe la posibilidad de que en una ocasión posteriormente se lleve a cabo otro juicio. Conclusión. Conocer nuestras garantías de seguridad jurídica es importante, ya que podemos hacer valer ante una autoridad la protección de nuestros bienes, de nuestro espacio y nuestra familia. Estas están para protegernos día a día, no solo de las demás personas, sino del mismo Estado también, ya que, aunque ellos sean autoridad, tienen que respetarnos como ciudadanos mexicanos. La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su familia y sus posesiones o derechos serán respetados por la autoridad, y si ésta debe producir una afección en ellos, debe ajustarse a los procedimientos que la ley le obliga. Gracias.